¿Cómo se ha representado el mundo de Oz, ese universo creado por L. Frank Baum, a lo largo de más de un siglo de adaptaciones cinematográficas y televisivas? Es una pregunta que parece sencilla, pero nos abre un mapa de reinterpretaciones, homenajes, rupturas y transformaciones culturales que convierten a Oz en algo más que un lugar fantástico, lo vuelven un lenguaje compartido. Exploraremos cómo distintas obras han traducido y reimaginado el mundo de Oz, desde clásicos instalados en la memoria colectiva hasta versiones que empujan sus límites. Baum publica The Wonderful Wizard of Oz en 1900. La historia sigue a Dorothy, arrancada de Kansas y transportada al mundo de Oz, donde emprende un viaje junto al espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde para encontrar al mago y regresar a casa. Aunque pensada para niños, el libro despliega temas universales: la búsqueda del hogar, el valor de la amistad, la identidad personal y la idea de que lo extraordinario convive con lo cotidiano. Este punto cero funciona como una brújula, un núcleo de imágenes, personajes y significados al que cada versión volverá, a veces con fidelidad, otras con distancia crítica, y justamente en esas idas y venidas donde empieza la historia de sus adaptaciones. A partir de aquí, el viaje de Oz se ramifica en múltiples caminos, cada uno reinterpretado por el cine a su manera. La adaptación de 1939 no solo reinventó Oz para la gran pantalla, sino que fijó en la cultura colectiva una imagen concreta e inolvidable. El vibrante Technicolor, las canciones, la coreografía y, por supuesto, los icónicos zapatos de Dorothy, ahora rojos como rubí, pero vale recordar que en el libro estos zapatos eran plateados, no rojos. Ese cambio de color no es trivial. En el libro, los Silver Shoes tienen una función mágica muy literal. Permite a Dorothy transportarse con solo 3 clics del tacón, lo que le da un simbolismo distinto. Al convertirlos en rubíes para la película, los cineastas no solo buscaban dar un impacto visual en Technicolor, sino también forjar una iconografía emocional tan potente que eclipsara al propio texto literario. Esa imagen, los zapatos rojos, el camino amarillo y la ciudad de esmeralda brillante se convirtió rápidamente en el referente que muchas generaciones recuerdan, posiblemente incluso antes que la novela de Baum. Además, la película introduce o acentúa una lectura muy distinta del viaje de Dorothy. Este podría haber sido un sueño. Y gracias a los reestrenos, la televisión y las reposiciones, esa versión cinematográfica se solidifica como un clásico inmenso. No solo se vio, sino que se fijó en la memoria colectiva, moldeando cómo muchos perciben Oz incluso hoy. En The Wiz, la historia de Oz no se limita a un simple traslado del cuento de Baum. Más bien, se reinterpreta desde sus cimientos dentro de una sensibilidad afroestadounidense urbana. Dorothy, interpretada por Diana Ross, no es una granjera de Kansas, sino una maestra de Harlem. Y su mundo se reinventa en ritmo, música, danza y estética. La película no busca ser fiel al texto original de 1900, sino utilizar la estructura baumiana como un andamiaje simbólico para explorar temas de comunidad, identidad, pertenencia y empoderamiento. Mientras que la versión de MGM de 1939 fijó una iconografía emocional con el Technicolor y sus coreografías y los míticos zapatos rojos, que ha dominado la memoria colectiva, The Wiz da un giro. En esta adaptación, Dorothy lleva zapatillas plateadas, retomando la tradición del libro de Baum. En la película, estas Silver Slippers le son conferidas por Miss One, una bruja buena, lo que conecta directamente con la idea mágica del original. Más allá del vestuario, lo urbano y lo político se entrelazan. La ciudad de Oz es una versión distorsionada y moderna de Nueva York,
donde las coreografías, la arquitectura, los personajes y la música reflejan vivamente la cultura afroestadounidense de los años 70. La película, por tanto, no es solo un musical fantástico, sino una relectura sociocultural. Emplea el viaje clásico de Dorothy para hablar de libertad, justicia social y autonomía. Desde el punto de vista crítico, The Wiz se valora como un puente entre generaciones. Conecta la tradición del cuento con una experiencia estética propia de la comunidad afroestadounidense. En lugar de limitarse a traducir el libro al cine, la película lo recontextualiza y lo hace hablando directamente a su tiempo, a su gente y a sus luchas. Wicked, la película, no adapta directamente a Bound, sino una cadena de reinterpretaciones que se remontan a la novela publicada en 1995. Maguire reimagina el mito desde un enfoque político y social, preguntándose qué hay detrás de la construcción del villano. Esa novela fue luego transformada en el musical de Broadway en 2003, obra que estilizó la historia, la convirtió en espectáculo teatral y amplió su alcance emocional mediante canciones que ya son parte de la cultura popular. Y finalmente, las películas estrenadas entre 2024 y 2025 adaptan ese musical, no la novela original ni el texto de Bound, es decir, Wicked es la reinterpretación cinematográfica de una reinterpretación musical de una reinterpretación literaria. Su distancia del canon no es un accidente, es su razón de ser. Esta genealogía compleja permite que la historia se aleje de la lectura tradicional de Oz y profundice en sus fisuras morales. Aquí, Elphaba y Glinda dejan de ser figuras arquetípicas para convertirse en protagonistas moldeadas por tensiones sociales, diferencias de clase, prejuicios institucionales y discursos de poder. La piel verde de Elphaba, antes marcada de monstruosidad, se convierte en un símbolo de otredad, discriminación y estigma. El relato explora abiertamente la propaganda gubernamental, la manipulación de narrativas oficiales y la fabricación de enemigos públicos, revelando cómo un sistema proyecta la culpa sobre un individuo para sostener su hegemonía. Reseñas contemporáneas y análisis académicos coinciden en señalar la carga política del proyecto y su resonancia en un mundo donde las tensiones sobre representación e identidad siguen vigentes. Por eso, Wicked funciona como la culminación de un proceso más amplio dentro de las adaptaciones de Oz. Después de versiones luminosas, otras más sombrías, reinterpretaciones culturales, precuelas y experimentos televisivos, el mito regresa no al Bound original, sino a su capacidad para ser revisado críticamente. Hoy, Oz se ha convertido en un territorio donde se debaten temas de poder, justicia, verdad y otredad. Wicked, con su triple capa de reinterpretación, novela, musical, película, hace explícito ese desplazamiento. Oz ya no es solo un cuento infantil, sino un instrumento para pensar el mundo contemporáneo.